Hermanos, quiero que vuelvan a Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, la parábola del buen samaritano. El título de mi sermón, que está en el programa Prueba y Oportunidad. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde nuevamente por el privilegio único de exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados y escóndenos bajo la sombra de la cruz. Sé con nosotros, Señor, en esta hora. Llega al corazón de tu pueblo, porque tú solamente puedes llegar al corazón de tu pueblo por tu palabra. Ayúdanos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prueba y oportunidad. Hermanos, la historia de la humanidad está repleta de pruebas y oportunidades. En ellas se aquilata el carácter y la madurez de cada ser humano. Cuando hablamos de la historia de la salvación, esta realidad se torna más cruda. Dios, que conoce nuestros corazones, quiere por medio de su Espíritu y su palabra ir preparándonos, madurándonos para servir en forma valerosa en su iglesia, en su reino. Pero mis queridos hermanos, lamentablemente muchos no pasan la prueba. Sus pecados, sus egoísmos, sus orgullos, sus avaricias, etcétera, etcétera, son más poderosas que la ley de Dios que ha sido dictada para nuestra felicidad. Las Escrituras están repletas de esas historias de prueba y oportunidad. Caín y Abel, posiblemente después del paraíso, sería una de las grandes pruebas y oportunidades. Dios, después que expulsa a Adán y Eva del paraíso, los viste con vestiduras de animales, indicándonos el Señor desde el mismo Génesis que para cubrir el pecado del hombre tenía que haber sacrificios de animales. En un momento, Caín y Abel se acercan a Dios con una ofrenda. Abel, que había recibido la instrucción de sus padres, sabía cuál era la ofrenda agradable a Dios, cuál era la ofrenda que Dios aceptaba y que Él había puesto como su señal. ¿Sabe algo, hermano? Caín también lo sabía. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos lo que es correcto, ahí empieza una prueba, porque no necesariamente tienes que saber lo que es correcto, tienes que ejecutar lo que es correcto, porque saber, aún los demonios saben lo que es correcto. Pero Caín, ante la prueba, decidió hacerlo como le dio la gana. Y fue delante de Dios con el producto de su trabajo. Caín era un agricultor, Abel era un ovejero. Los dos
vivían de la agricultura en cierta medida, pero Dios había establecido el sacrificio de animal como la presentación de ofrenda a Dios. Pero Caín, que era un muchacho así como algunos de ustedes, independiente, y hace lo que le da la gana, decía, ¿por qué tengo que ir donde mi hermano? Porque tenía que ir donde su hermano a pedir una oveja. Él no criaba ovejas. Yo mejor le entrego lo que yo produzco. Y dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Caín no pasó la prueba y perdió la oportunidad de ser bendecido por Dios, de ser aceptado por Dios. Lamentablemente, hermanos, cuando no pasamos las pruebas, cuando perdemos las oportunidades que Dios nos da, el pecado va a ir creciendo. Nunca el pecado se minimiza. ¿Sabe? Caín vio que Dios aceptaba la ofrenda de Abel. Y dice el relato bíblico que le dice a Abel, ven, acompáñame al campo. Todo estaba planeado en su mente. Y estando allí en el campo, Caín se levanta contra su hermano y lo asesina. Pero en el último análisis, a quien odiaba Caín era a Dios. Porque Dios lo había aprobado y él había fracasado y había perdido la oportunidad que Dios le daba. Como el pecado va creciendo, hermanos, llega un momento que Dios lo interroga. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con él? Y Caín contesta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es la mentalidad egoísta, la mentalidad cerrada, la mentalidad del orgullo carnal, que no tolera las pruebas de Dios, ni las oportunidades que Dios les da, sino que están centralizados en ellos, centralizados en sus deseos, en sus gustos, en lo que ellos consideran que es correcto. Prueba y oportunidad, hermano. ¿Sabe? La Biblia nos habla de Job, un hombre justo, rico, lleno de vida, lleno de hijos, con una mujer amorosa. Un día Dios lo prueba, pierde a sus hijos, pierde todo lo que tenía. Su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. En pocas palabras, lo que estaba diciendo su mujer, no sé si usted está entendiendo, maldice el que yo ya maldije. Y mira cómo me va bien. Y allí en medio de la prueba, con llagas totalmente podridas, sin hijos, sin fortuna, sin salud, Job dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Posiblemente estaba triste, altamente probable estaba profundamente deprimido, todavía enfermo, sin dinero y con un sinnúmero de interrogantes que golpeaban su cabeza y no lo dejaban descansar. Porque cuando tenemos preocupaciones que nos marcan, no descansamos.
de una cosa estaba seguro: Dios tiene el control. ¿Cuál control?, preguntarás tú. ¿Cuál control?, preguntarán algunos. ¿Sabes? Cuando alguien pregunta que Dios tiene el control frente a esta escena, quiero que sepas que la vida de aquel que pregunta eso es digna de los vertederos más hediondos. No conoce a Dios, no conoce el control de Dios. ¿Sabe, hermano? Estos son los misterios de las pruebas. Las mismas persiguen probar y aquilatar tu carácter como creyente. Si ante la misma respondes como Caín, con venganza, enojo, resentimiento y odio contra tu hermano, que en el último análisis es contra Dios, eres un pigmeo espiritual. Por lo tanto, si deseas servir más allá de ser un miembro dominical, no te será permitido. No te será permitido en el reino de Dios. Estas pruebas, hermanos, estas pruebas y oportunidad que Dios nos da todos los días, esto ocurre entre los más simples hasta los mismos reyes. Nabucodonosor entendió en su prueba que con su condición, con la prueba que él estaba lidiando, él entendió eso. Cuando su razón fue devuelta, no se rebeló contra Dios, todo lo contrario. Mire cómo dice Daniel 4, versículos del 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempieterno, y su reino por todas las edades, dice Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sabe, hermano? Nabucodonosor fue probado y pasó la prueba y recibió la oportunidad de Dios, y su reino fue agrandado y conoció al Dios verdadero. Caín fue probado y falló en la prueba y mató hasta a su hermano. Pero hubo otro rey que era nieto de Nabucodonosor. Conocía las maravillas que habían ocurrido con Nabucodonosor. Pero este rey fue probado y hallado falto. En Daniel 5, versículo 18, dice de la siguiente forma: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza
la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Sabe? Belsasar hizo una fiesta grande. Y esas fiestas eran de días y en días, y habían todas las concubinas y esposas y los príncipes, y bebían y comían días tras día. Y un día, Belsasar, en su corazón, orgulloso como rey, mandó a pedir los tesoros del templo que Nabucodonosor protegía. Y empezó a beber de las copas de los tesoros del templo y rendirle a los dioses. Y dice la Biblia que de momento apareció una mano escribiendo en la pared. Y dice la Biblia que el rey Belsasar se le mudó el rostro, se le cayeron los hombros y le dio canillera. Una rodilla chocaba contra otra rodilla porque había sido probado y no pasó la prueba. Daniel le dijo: esta es la traducción de lo que escribe la mano. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuán importante es crecer en medio de la prueba, hermanos. Cuán importante es para Dios que su santidad y su nombre sea resguardado. Belsasar lo entendió muy tarde, muy tarde. Oiga, pero hubo otro rey. Muchos reyes fueron probados y demostraron un carácter que iluminaba los dones que Dios le había dado. Siempre hemos hablado de Salomón y siempre hablamos de sus 1000 mujeres, ¿verdad? Y lo divertido que era ese muchacho. Pero es interesante observar lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Dice que Salomón fue criado en el temor del Señor, a tal nivel es que amaba a Dios. Y me gustaría leerle ese pasaje. Dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Un día, hermanos, wow, hermanos, qué cosa tremenda, qué prueba tremenda. Un día, dice la Biblia, y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, escuche, pide lo que quieras que yo te dé. Piensa, hermano, si Dios le dice a usted, pide lo que quieras, pide lo que quieras. Qué prueba, hermano. Qué prueba tremenda para este hombre. Qué oportunidad tremenda. El carácter de Salomón en ese momento demostró el trabajo de enseñanza de sus padres. La enseñanza en la ley de Dios. Dios le abría el camino para pedir lo que quisiera. Y como era rey, podía pedir riquezas,
podía pedir, mira, un imperio completo. Era Dios el que se lo iba a dar. ¿Quién detiene a Dios? Dice Nabucodonosor. ¿Quién detiene a Dios? Y allí en medio de esa prueba, hermano, pensó en su pueblo. En el pueblo que iba a gobernar. Piensa, hermano, si Dios te dice, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón pensó en su pueblo. Dice la Biblia que Salomón dijo, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Sabiduría, nada más, pidió Salomón. Mire cómo Dios le contesta. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardado mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Cuántas veces has sido probado, hermano? ¿Cuántas veces, hermano? Tú sabes, hermano, la parábola del buen samaritano no es la primera vez que yo le predico sobre la parábola del buen samaritano. Y lo grande de la Escritura es las diferentes perspectivas que usted puede ver de la misma. En Lucas, el doctor Lucas, el que recoge esta parábola, nos presenta algo interesante y quiero que lo vean de la perspectiva de la prueba y oportunidad. Jesús nuevamente era retado por los enemigos de él. Jesús tenía muchos enemigos. Y aquel intérprete de la ley odiaba a Jesús. Y él quería justificarse delante de Jesús. Odiaba profundamente a Jesús y lo reta con preguntas. El versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oiga, pregúntese, ¿quién es su prójimo? Ahí está la prueba y el reto que Dios le da a usted. ¿Quién es tu prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Estaba desnudo, medio muerto, olvidado ya de la sociedad. Otro que entra en las estadísticas de los asesinatos en Israel en aquel tiempo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Oiga, ese sacerdote, ese religioso, fue probado en esa hora. Oye, tú que predicas sobre la ley de Dios, tú que hablas tanto de la ley, tú que la practicas, es hora de practicarla de verdad. Tienes la oportunidad de ponerla en vida. Pero dice Jesús que pasó de largo. No le importó su posición, no le importó que Dios lo había llamado como sacerdote. Aquel no era su problema.
¿Sabes algo, hermano? Si es tu prójimo, es tu problema. Eso es lo que está diciendo Jesús. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. ¿Usted sabe quién eran los levitas? Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Los levitas no, pero eran de la tribu de Leví y ayudaban a los sacerdotes. Por lo tanto, tenían ya la práctica de ayudar y fueron probados y perdieron la oportunidad de servir, perdieron la oportunidad de entregar su vida al servicio. Su orgullo, su posición, no los dejaba hacer más nada. Ahora Jesús añade un tercer personaje. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí tenemos un problema con el relato. ¿Sabe, hermano? Los judíos odiaban a los samaritanos. Eran personas que no eran dignas, lo hemos dicho muchas veces, para ellos ni de hablar. Estaba prohibido por la ley tomar de un mismo vaso de un samaritano. Eran gente despreciada. A tal nivel que los samaritanos eran prácticamente considerados como leprosos. Pero Jesús lo toma como el ejemplo de aquel que fue probado. ¿De qué vale, hermano? Está diciendo Jesús. ¿De qué vale que tú seas sacerdote? ¿De qué vale que tú seas levita? ¿De qué vale que tú seas cristiano? Si en la prueba del servicio no sirves. Si en la prueba con tu hermano no ayudas. Dice que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dio el paso correcto, dio el paso del servicio, encontró la prueba y fue aprobado. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, que es el sueldo de 2 días en aquel tiempo. De 2 días de trabajo. Y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es la entrega total. Es la entrega de negarte a ti mismo por tu hermano. Es dejar de ser egoísta, de ser orgulloso, dejar de ser avaro y entregarte por tu hermano. Jesús entonces mira la pregunta al escriba. El escriba debe haber estado rabiando cuando oía el mensaje de Jesús. Rabiando estaba ese hombre. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Sabe algo, hermano? Siempre me he preguntado por qué el escriba contestó. Y después de un análisis, creo que el escriba contestó porque él empezó la pelea. Y cuando usted empieza una pelea, es mejor que la termine, ¿oyó? Porque los cobardes son los que huyen. Allí, frente a todos los testigos,
Él había empezado la pelea y su orgullo no lo dejaba correr. La pregunta era obvia, la contestación. Era una pregunta sencilla. ¿Quién tú crees que fue el prójimo? Era una pregunta hasta infantil. Si usted nota la contestación del escriba, yo espero que le esté dando cuenta, no mencionó al samaritano con su título. Así de orgullo es el ser humano, así de orgulloso es el ser humano. Aún en la confrontación con Dios, se mantiene orgulloso. Como Caín se mantuvo orgulloso ante la confrontación con Dios. Tan fácil que era decir el samaritano, ya. Pero no, él alarga. El que usó de misericordia con él. No quiere ni pronunciar la palabra samaritano. ¿Sabe, hermano? Cuando tú no quieres pronunciar porque tu orgullo te ha engañado, es hora de que entregues tu enanismo espiritual a Dios. Porque Dios te ha probado y te ha hallado falto. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Y se acabó la discusión. ¿Sabes, hermano? Yo quiero que tú sepas algo. Esto va en todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida. Tu prójimo es el que está a tu lado en esta hora. El que posiblemente necesita tu ayuda. El que posiblemente está postrado en el camino esperando al buen samaritano. ¿Sabes? Escuche bien. Cuando nos ausentamos de la congregación, por razones válidas o no válidas, tú le privas a tus hermanos de tu presencia. Escucha. Y Dios ha depositado unos dones en ti, que son para el crecimiento de tu iglesia, no tuyos. No es para que tú crezcas, es para que el cuerpo de Cristo crezca. Si tú te ausentas de la congregación, no disfrutamos de los dones que Dios te ha puesto. No disfrutamos de tu presencia. No nos enriquecemos con tu vida, la vida que Dios ha dado. ¿Sabes, hermano? Cuando no te envuelves en la asistencia a tu prójimo, no disfrutamos los dones que Dios te ha dado. Has sido probado y has sido hallado falto. ¿Sabes, hermano? Santiago nos dice en el capítulo 2, versículos del 14 al 17, si un hermano va donde ti desnudo y desprovisto, y tú le dices, ven paz, y que Dios bendiga a tus hijos, y no le provees, eres igual que los impíos. Porque tu fe está muerta, dice Santiago. Porque has sido probado y has sido hallado falto. Porque Dios te ha dado la oportunidad en ese momento de suplirle a tu hermano y no lo has hecho. Muchos pierden la oportunidad, hermano, en medio de todo esto, no solamente de compartir con su iglesia, compartir con su familia, compartir con sus amigos, crecer en la fe, en la riqueza de la fe, como dice el salmista. Cuán bello y cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por la barba hasta sus vestiduras. Oh, hermano,
¿Cuántas veces Dios nos prueba? ¿Cuántas veces perdemos las oportunidades de Dios bendecirnos por decir esto es mío, este es mío? Y no satisfacieron mi orgullo y mis intereses y mi vanidad no fueron satisfechas porque no sabemos entregarnos. Le voy a decir algo muy trivial de la política puertorriqueña, muy trivial, pero muy importante. Hace muchos años atrás, en la generación de Peter, hubo un partido político en Puerto Rico que se dividió por unas luchas increíbles que hubieron en ese partido político. Y a mí siempre me interesó esa etapa de la historia de Puerto Rico en mis estudios de historia en la universidad. Cuando surgió el Partido del Pueblo, bajo Roberto Sánchez Vilella. Yo me acuerdo, yo tenía 8 años, Peter creo que tenía como 20 ya. Oiga, y yo me acuerdo que mi papá se reunían en mi casa, mi familia siempre ha sido, ya no, porque ya casi todos han muerto, pero eran muy políticos. Y hablaban y yo oía, y yo no entendía nada, pero yo siempre oía maldiciones al pobre Sánchez Vilella. Y luchas y esto, y análisis que hacían, ese análisis del pueblo. Y la separación de Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín. Amigos de años. Miembros fundadores del Partido Popular. ¿Sabe, hermano? Escuche esto. Porque es trivial, pero es profundo. Al final de sus días, Muñoz Marín dijo unas palabras muy importantes que a mí me calaron hondo. Las luchas que experimentamos en aquellos años, estoy parafraseando, ¿verdad? Porque si lo sé de memoria, sería casi maravilloso. Fueron tremendas. Y había muchos detalles, pero lamento mucho, escuche, por esas discusiones y esos orgullos, no compartir años con mi amigo Roberto Sánchez Vilella. Al final de sus días, ya cuando estaba muriendo, mandó a buscar a don Roberto y se vieron allí en Trujillo Alto y hablaron 2 horas. Y posiblemente Luis Muñoz Marín le pidió perdón, no sabemos lo que hablaron. Ya era tarde, hermano. Su orgullo, su ceguedad de no pasar la prueba y perder la oportunidad de crecer había pasado. Cuando Dios te prueba y te da la oportunidad de crecer, de ayudar a tu hermano, de asistir a aquel que tiene necesidad, de obedecer a Dios. Yo espero, hermano, que nunca te sientes en un sillón lleno de canas, lleno de recuerdos, y solo, y digas, si solamente lo hubiera escuchado, si solamente le hubiera dicho que sí y lo hubiera ayudado. Ve, hermano, y haz tú lo mismo, como Jesús pidió. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Dios verdadero, por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra se atesore en nuestro corazón. Que no sea demasiado tarde para ayudar a mi hermano, para pedir perdón, para erradicar el orgullo de mi corazón, para estar con la congregación y entregarle mi vida a tu reino.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.